Yo soy el abogado Jonathan Shaw y en este video voy a mostrarles un poco del proceso que hacemos cuando hacemos una consulta con una persona y cómo llegar a ser cliente de nuestra oficina. Normalmente los inmigrantes que nos encuentran en una plataforma de las redes sociales. Puede ser Instagram, TikTok, YouTube y también puede ser por WhatsApp o un amigo les comparte el número de teléfono. Pero como sea, la persona se pone en contacto con nuestra oficina para hacer algunas cuantas preguntas. Normalmente ese primer contacto es con una persona en la oficina que forma parte del equipo que yo personalmente he entrenado para saber cómo contestar las preguntas en el teléfono o en el WhatsApp o en la plataforma de las redes sociales. Lo que quiero es que mi equipo pueda hacer algunas preguntas y entender si realmente vale la pena para nosotros y también para el inmigrante hacer una consulta. A veces las personas llenan un formulario y nos mandan su información, nos mandan su número de teléfono, su correo electrónico y llamamos y nos ponemos en contacto de esa manera. En otras ocasiones nos mandan un mensaje privado por Instagram, por TikTok o por WhatsApp y contestamos. Como sea, siempre hay un primer contacto con un miembro de mi equipo que yo personalmente he entrenado para saber si debemos hacer una consulta con esta persona. Después del primer contacto, cuando el miembro de mi equipo haya determinado que realmente vale la pena hacer la consulta, le va a hacer una invitación de pagar para la consulta y también establecer una cita. La forma de pagar para la consulta podría ser por teléfono o por un enlace que le vamos a mandar por internet o por un mensaje de texto. Una vez se haya pagado la consulta, nosotros buscamos un espacio en el calendario de los abogados. La parte de pagar una consulta es bastante importante porque nosotros le queremos dar algo de valor como parte de ese proceso. Le queremos dar conocimiento y un análisis específico y personalizado sobre su situación. Entonces tenemos un equipo de abogados que están entrenados por mí directamente para hacer estas consultas. Yo trabajo con estos abogados cada semana. Siempre tenemos reuniones donde discutimos los problemas en cada uno de los casos que nosotros tenemos. Entonces cuando uno habla con uno de esos abogados es como hablar conmigo. Es más, si ellos en la consulta tienen cualquier pregunta, se comunican conmigo y nosotros nos ponemos de acuerdo para darle una respuesta al cliente. Antes de la consulta, podría ser posible que el cliente nos envíe algún documento o algo si quiere que el abogado vea ese documento antes de la consulta. O si no, normalmente la primera consulta se hace por videollamada. Pero de vez en cuando la persona también puede venir a la oficina. Antes de la consulta se recomienda que nos envíe un correo electrónico con los documentos que quiere que nosotros veamos antes de la consulta o el día de la consulta. Si es que es una consulta en la oficina, puede traer los documentos. Pero es importante tener listas las preguntas que quiere hacer como parte de esa consulta. Cuando iniciamos la consulta, normalmente el abogado ya tiene algo de información sobre el proceso. Cuando el abogado inicia la consulta, va a empezar con varias preguntas y también le va a dar alguna presentación especializada para su situación. También va a utilizar su experiencia en el pasado para ayudarle a entender cómo es el proceso en su caso. Quizás es un caso de la corte o de UCIS, USCIS, y le va a explicar paso a paso cómo va a ser el proceso. Después de la parte de la consulta donde el abogado le da esa presentación, quizás le queden algunas preguntas. Entonces normalmente invito a las personas a esperar al final para poder hacer las preguntas que le quedaron, porque normalmente la parte del abogado va a contestar la mayoría de sus preguntas. Después de poder contestar todas las preguntas, el abogado también le va a explicar el precio o el costo del proceso. Normalmente inmigración aparte cobra el costo de las aplicaciones y también tenemos la sección o la parte que son los honorarios, el pago para nuestros servicios. Normalmente ofrecemos un plan de pagos, pero en esa parte de la consulta el abogado le va a explicar cuál es el costo y cómo es el plan de pagos. Después de que el abogado le explique el costo, el plan de pagos y le conteste todas las preguntas, se le va a dar la opción de decidir si nos quiere contratar o no. No es necesario decidir en ese mismo momento, pero muchas veces los clientes nos dicen que sí, que quieren proceder. Lo que hacemos entonces es enviar un correo electrónico con un contrato electrónico con instrucciones de cómo leer y firmar ese contrato. Aparte, mandamos otro enlace para poder hacer el primer pago en el caso para los honorarios. Esos documentos y enlaces llegan a su correo electrónico, pero a veces llegan al buzón de correo no deseado o spam, entonces hay que estar al tanto de ese buzón en su correo electrónico. Y si tiene cualquier pregunta, siempre nos puede llamar para que podamos ayudarle o aclarar cualquier duda. Cuando el cliente pueda leer, firmar su contrato y también hacer el primer pago, ya pudimos establecer una relación entre abogado y cliente, ¿no? Y ahora nosotros le representamos a usted.
Es importante entender que nosotros en este proceso trabajamos en equipo. Quizás va a hablar usted con varios abogados diferentes o también con varios asistentes legales diferentes o paralegales diferentes. En mi oficina eso no significa que todo está fuera de orden. De hecho, tenemos grupos que trabajan en diferentes fases de los casos y por eso en diferentes fases del proceso va a hablar con una persona distinta o diferente. Pero siempre esos grupos son dirigidos por mí y también líderes con bastante experiencia. En su contrato va a encontrar mi correo electrónico. Cualquier pregunta o duda que tenga en todo el proceso, siempre me puede mandar un correo directo a mí y yo puedo llegar al corazón del asunto para poderle ayudar. Entonces, cuando ya tengamos nosotros el contrato firmado y haya hecho su primer pago, se va a asignar su caso a un paralegal para iniciar el proceso y ellos se pondrán en contacto lo antes posible para iniciar su proceso. Bueno, entonces así funciona nuestro proceso para hacer las consultas y iniciar con nuestra oficina como cliente. Yo estoy involucrado en cada uno de estos pasos, entrenando a las primeras personas que se van a poner en contacto, hablando directamente con los abogados, contestando sus preguntas y también trabajando con el equipo que le va a mandar el contrato para iniciar el proceso. Siempre estoy en contacto con todos sus clientes, entonces te invito a ponerte en contacto con nuestro equipo y agendar tu cita lo antes posible.